Oiga, en este tema hemos hablado sobre el reemplacamiento en la Ciudad de México, sin embargo, pues nos siguen llegando muchas dudas, muchas preguntas al respecto, y pues para resolverlo, por eso invitamos al diputado Christian von Roerich, lo dije bien, sí. Coordinador del grupo parlamentario del PAN, ahí en el Congreso Capitalino, pues para que nos ayude a aclarar el tema, porque pues la gente sigue preocupada, dice, oye, pero pues si yo ya tengo mis placas, yo ya pagué, yo ya no, es más, no tengo dinero para un reemplacamiento. ¿En qué caso sí aplica este reemplacamiento? Mira, estamos muy preocupados porque no hay reglas claras. Ok. Es decir, lo que prometió el gobierno de la ciudad no lo ha cumplido. Es decir, dijeron que no iba a haber más impuestos. Estamos hablando de más de 900 pesos para cualquier persona que tenga placas de otra entidad, es decir, de Morelos, del Estado de México. Y lo que debería hacer el gobierno de la ciudad es homologarlo, es decir, a lo que están cobrando en el Estado de México y en Morelos, que es mucho más bajo el costo. Por eso se van a otra entidad. Claro. Entonces, aquí nos preocupa que se puedan dar las extorsiones, las presiones por parte de elementos de seguridad de tránsito. A ver, te paran en tu coche y ¿cómo van a saber, cómo vas a acreditar si realmente vives aquí o no? Si tu código, si tu dirección fiscal, digamos, está en la Ciudad de México. Entonces, se nos hace de verdad una indolencia que en la peor crisis económica y de salud que estamos viviendo en la Ciudad de México te impongan nuevos impuestos. Como ya lo mencionaron, el 2% para todas las aplicaciones de alimentos a domicilio, pero no solamente eso, de mensajería y paquetería, cualquier producto que tú solicites a tu casa, un 2% más. También el 8% para los espectáculos vía streaming, vía internet, claro. Cualquier espectáculo que sea cultural o de entretenimiento, 8%. Pero eso lo paga el consumidor. Esto afecta directamente al consumidor, claro. Y obviamente a estos repartidores que realmente pues viven en la informalidad y también estamos hablando que va a aumentar un 5% lo que pagamos nosotros por el predial y por el agua, claro. Por la actualización de la inflación del 7% y también un 5% para las aplicaciones cuando solicitamos una reservación para una habitación, es decir, el impuesto sobre hospedaje. Claro. Ahora, son muchas cosas que estarían aumentando para el próximo año, pero en el tema del reemplacamiento, bien lo dices, hay muchas dudas, hay muchas inconsistencias. Por ejemplo, nuestro público nos decía la vez pasada, oigan, pero ¿cómo van a saber, cómo me van a hacer a mí la invitación a cambiar de placas si yo tengo placas, no sé, a lo mejor de Morelos, y me van a hacer la invitación amable para que yo haga mi cambio a las placas de la Ciudad de México? ¿Y bajo qué argumento, no? Claro. ¿Cómo quedó? Así tal cual, es decir, las y los compañeros de Morena en el Congreso de la Ciudad lo imponen a través de el gobierno de la ciudad y nosotros nos opusimos. Acción Nacional, el Movimiento Ciudadano dijo no a todos estos impuestos. Y en este caso, el tema de las multas, es decir, no hay reglas claras. Primero dicen, quiero más dinero, y luego vamos viendo cómo lo vamos a aplicar. Y nosotros también estamos invitando a los ciudadanos para que los apoyemos a punta de amparos para echar atrás estos impuestos y estos recargos. Lo que sí es importante es que se ponga las pilas el gobierno de la ciudad para que antes de que se aplique estas nuevas multas el próximo año, deje las reglas claras. Ahora, reitero, tiene que ser muy importante que haya voluntad del gobierno de la ciudad para que el costo sea homologado tanto al Estado de México como al de Morelos. Oiga. Porque no va a haber forma que tú digas, oye, realmente vivo aquí en la Ciudad de México. Y van a decir, oye, entonces, si tú sacas tu INE y dices, vivo en la Ciudad de México, entonces te van a cobrar la multa. Mi pregunta es totalmente lo contrario. Yo tengo mi INE, pero como muchísimos en esta ciudad, no estoy registrado. Aquí vivo en Morelos, vivo en Michoacán, vivo en Jalisco. ¿Qué me vas a hacer? Esa multa no incluye a mí, yo no vivo aquí y mis placas tampoco son del Estado, digo, de la Ciudad de México, pueden ser del Estado, de cualquier otro lado. Mientras mi INE o mi identificación diga que vivo fuera de la Ciudad de México, yo ya me quito de este asunto, ¿no? Sí, el tema es que no hay reglas claras, reitero. Exacto. Es decir,
como tú bien lo dices, aquí llegan y te dicen, yo vivo en la Ciudad de México, aquí está mi INE, y resulta que tienes placas del Estado de México, no hay más. En ese momento te van a cobrar. Claro. Te van a imponer la multa, te van a llevar al corralón o te van a tener que quitar las placas. Pero hay mucha gente que realmente no vive en la Ciudad de México, que toda la población flotante que tenemos en la Ciudad de México, que son alrededor de 5 millones de pesos, de 5 millones de personas al día. Que realmente no viven aquí. Claro, que vienen pero a la trabajar. mayoría de su tiempo está aquí. Claro. Y que muchas veces tramitan, sacan su INE porque aquí tienen a algún familiar y realmente el 80% están físicamente en la Ciudad de México. Pero ahí es donde nos preocupa, donde se pueden dar este tipo de extorsiones. Por lo tanto, es muy importante levantar la voz y decirle al gobierno de la ciudad, hay que dejar reglas claras antes de imponer nuevos impuestos y nuevas multas. Ajá, ok, ante esto, reglas claras es lo que se está pidiendo. ¿Cuáles serían esas reglas claras? Vaya, ¿quién tendría que manejar este tipo de multas? Porque si no les están dando la puerta abierta y hasta los televidentes nos decían, es que nos pueden extorsionar. Ok, ¿quién tendría que hacerlo y cómo se tendría que hacer? Sí, obviamente quien lo tiene que aplicar pues es el elemento de tránsito, el elemento de policía en vía pública. Pero sí que si en el momento de que cualquier ciudadano compruebe que tiene su residencia en la Ciudad de México, o en su caso que viva en otro estado de la República, es decir, no es suficiente como para que te impongan una multa. Lo que tenemos que hacer, lo que tiene que hacer el gobierno de la ciudad y tiene esa facultad, es parar esta nueva multa hasta que se dé la homologación en el cobro del reemplacamiento y de tenencias de entrada con el Estado de México, con Morelos y con Hidalgo. Pero tendría que homologarse a lo que está en el estado, en los otros estados, en lo que cobran los otros estados. Es decir, es que en la Ciudad de México ¿cuánto cobran perderían? más. Pero ¿cuánto se perdería en el erario de la Ciudad de México? Mira, no es que se pierda, hay suficientes recursos. Por eso nos preocupa que el gobierno se atreva en una crisis a tener más ingresos, más impuestos, porque estamos hablando que en el año 2019 al 2020 el gobierno de la ciudad tuvo 58,000 millones de pesos de subejercicio. Esto quiere decir que no los ejerció. Es decir, recursos sí existen. Entonces, obviamente quieren recursos para destinarlos a temas que no son prioritarios. Por ejemplo, lo que se prometió de los apoyos para quienes perdieron su empleo, que fueron 536,000 personas, y se tuvieron que cerrar 70,000 negocios en la Ciudad de México, ahí no le destinaron ni un solo apoyo. Es decir, para la reactivación económica, para la reactivación familiar y para fortalecer nuestro sistema de salud, no se han invertido los recursos necesarios. Por eso nos preocupa que el gobierno quiera más dinero cuando no lo están invirtiendo a rubros donde la gente está más desprotegida. De acuerdo. Algo que se hablaba en esta transformación, en este nuevo gobierno, era una de las banderas, no nuevos impuestos, no nuevos impuestos. Y la realidad es otra. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Verdaderamente les hace falta dinero para...? Lo está diciendo, no se utilizó ese dinero que tenían el año pasado para toda la infraestructura de la ciudad. Entonces, están pidiendo más dinero cuando dijeron que no. ¿Para qué se está utilizando ese dinero? Mira, te voy a decir, y lo hemos denunciado, están utilizando los recursos con fines electorales. Es decir, nada más para una clientela electoral. Como ya lo hicimos, la denuncia sobre la tarjeta Claudia, donde están haciendo encuestas casa por casa, en donde no están priorizando los recursos. Quiero darle unos datos que se nos hacen verdaderamente ridículos. Solamente le van a destinar 160,000 pesos para mujeres violentadas. Ok. Dices, es increíble. 160,000 pesos por persona. Así es. No, en todo el proyecto, en todo el programa. 160,000 pesos para miles, cientos de mujeres. Así es, y está publicado en el proyecto de presupuesto del gobierno de la ciudad. Van a invertir 151 millones de pesos para estos servidores de la Ciudad de México, estos servidores de la nación que trabajan con fines electorales. Le van a destinar 400 millones de pesos para la promoción personalizada de la jefa de gobierno. Pero en cambio, no están invirtiendo los recursos. La otra vez que platicamos aquí, 0 pesos para estancias infantiles, para las guarderías infantiles, que propuso Acción Nacional. Es decir,
vamos a destinarle más recursos a lo que es el transporte público, para que no se vuelva a dar el colapso, la tragedia de la línea 12, donde fallecieron 26 personas. Claro. Porque están destinándole solamente 10 millones a la infraestructura peatonal y ciclista, cuando le están dando 30,000 millones de pesos a la infraestructura de automóviles. Es decir, tenemos que reorientar el recurso a quienes perdieron su empleo, a quienes que tuvieron que cerrar su negocio. Hoy estamos viendo que viene a través de Omicron, esta nueva virus, donde debemos de estar invirtiendo para mejorar nuestra infraestructura de salud. ¿No son las prioridades del gobierno? Pues no, la Pero verdad es sí, que... su prioridad es tener más ingresos, más recursos a través de impuestos. Ok, ya por último y rápidamente nada más, esto ya es un hecho, el reemplacamiento ya es un hecho, ¿y se podría hacer algo para cambiar o para tener las reglas claras? Sí, claro. A ver, ya lo aprobaron. Sí. Pero todavía no se ha puesto en marcha como tal. Por eso es que el gobierno de la ciudad le pedimos que tenga la sensibilidad para que no le dé la orden a los elementos de seguridad para empezar a parar coche por coche y empezarlo a multar sin que pueda acreditar su residencia o no. Y la otra es, entonces, dejen un costo menor, igual que el Estado de México y de Morelos, como bien dices tú, para que el recurso no se vaya de la Ciudad de México. Claro. Perfecto. Diputado, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por haber estado con nosotros, al diputado Cristian von Roerich, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso Capitalino.